dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Job 28, 28, fácil de recordar, para poderlo aplicar. 28 días del mes, 28 correcciones, y esto 28, 7 por 4, obviamente que son 28. A veces los meses son de 30 porque hay 2 días de rojores, entonces por eso los meses de 30. Pero en sí, una semana tiene 7 días y un mes son 4 semanas, pues son 28 días. Entonces, bueno, tenemos Job 28, 28, y estableciendo de qué es sabiduría en hebreo Jodma, que se traduce como entendimiento o inteligencia, o tener un conocimiento, o saber, o sabio, y la inteligencia se conoce en hebreo como binah, o que se traduce directamente como comprender o como entender, como tener cordura, estar de acuerdo, o ser una persona entendida. Entonces, para eso es que definimos el amor. El amor es una emanación de la única emoción, que es la emoción madre. O sea que el amor no es entre personas. El amor es cuando la luz pasa por un cuerpo o por un prisma y se fragmenta en 6 colores. Esa luz blanca, que se le conoce como la luz gamma, que entra a través de los prismas en la atmósfera de la Tierra, y entra y se disuelve en 6 primordiales, y por eso vemos nosotros el arco iris como señal. Esas 6 emanaciones divinas, o 6 colores, o 6 sefirot, o 6 emanaciones, se inicia por la misericordia y se termina por la conexión. Esas 6, cuando eso llena nuestro cuerpo, entonces entramos en el 7, en el Shabbat. Ese es el estado corregido, completo, producto terminado, cuando somos solamente amor, o somos amorosos. Por eso ese 7º está representado por David, y cada uno de esas 6 emanaciones divinas, y el 7 tiene una alegoría de los patriarcas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede en este mes como prioritario y que está pasando hoy, tanto lo peor como lo mejor? Porque si hoy es Rojodes, en Rojodes es el estado potencial o el estado semilla. En una semilla está la memoria de todos los frutos que va a dar ese árbol cuando siembre, nazca y crezca esa semilla y dé frutos. Cuando dé frutos se llama gloria, en hebreo es kabot, que se glorifica. Cuando algo se convierte en lo que realmente es. O sea que este mes ocurre lo peor porque también ocurre lo mejor. Entonces el 9 del mes de Av se le llama Tisha B'Av, que es el peor día en el mundo físico por no haber corregido el electromagnetismo astral y los programas ancestrales de la vana o de manera de vivir o de la mala generación, que toda murió en el desierto. Entonces, pues bien, por eso es que el pueblo judío, no estamos hablando del hebreo, el pueblo hebreo son las 12 tribus, el pueblo judío de la tribu de Judá, son los que conservaron esta parte de esta información. Por eso Yeshua era judío, entonces, o es judío, o sea que, pero no los judíos que hoy vemos nosotros que están destruyendo y asolando. Eso, judío quiere decir adorador de Yahweh. El que adora a Yahweh no mata, ni miente, ni roba, porque guarda mandamientos. Entonces las restricciones en este mundo de la religión tradicional judía, y todas son externas. Por ejemplo, prohíben casarse para este tiempo, no viajar, no tener intimidad, bueno, una serie de restricciones, porque se recuerdan lo más conocido, unas 5 tragedias, el decreto contra la mala generación que murió en el desierto. Por eso estamos estudiando la porción de Devarim. Dicen: no, juré en mi ira que ni uno solo de esta mala generación entraría a disfrutar la tierra que juré que le daba a vuestros padres. O sea, había un juramento de que entraban y había otro juramento de que no entraban. Porque no es que se echó para atrás en el primer juramento, es que ese juramento, para que se cumpla, tiene unas restricciones. Y es el amor al prójimo, el amor a uno mismo, que está representado en el amor al Creador. Entonces viene ese decreto para este mes, el mes de Av, y después, pues por eso es el mes de la muerte de Moisés.
después la destrucción del primer templo y luego la destrucción del segundo templo. Sucede para este mes de Ab y en el 9 de Ab. Y también en el registro de la caída de la fortaleza de Betar, en el año 135 después del Mesías, en la rebelión de Bar Kokhba, allá en Roma, y también en el siguiente año, en el 136, dicen los registros históricos, que Jerusalén fue arada por los romanos. Que esas son señales de registro, de sombras ancestrales, que se vieron reflejadas en 1490 cuando expulsaron a los judíos de Inglaterra. Y después, en el 1492, 2 años después, vino la Inquisición de España. Y entonces después, en 1942, comenzó para este mismo tiempo la recolección o la creación de los campos de concentración del Holocausto. Y entonces todas estas son registros de memorias o huellas o energías no procesadas o psiquis, recuerdos de la energía que se movió para este tiempo y que si no la corregimos ella va a seguir siendo días de estrechez. Entonces, cuando nos damos cuenta de la enfermedad, tenemos la cura. Porque si salimos de la esclavitud de Egipto, no salimos con enfermedad. Ninguna de las plagas que puse a los egipcios pondré sobre los hijos de Israel, porque yo soy Yahweh, tu sanador, y los saqué con plata y con oro. Y no hubo en sus tribus enfermos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfrentar estas situaciones? No es con religión ni con creencias, es con aplicación de verdades eternas. Por eso el libro de Lamentaciones, en el capítulo 5 del verso 6, nos dice que al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, dice el verso 8. No hubo quien nos librase de su mano. Entonces, y por eso se llama el libro de Lamentaciones. Entonces no se trata de lamentarnos, se trata de aplicar las promesas que bajo juramento están en la palabra. Y por eso usamos el Salmo 112. Dice que la prosperidad del que teme a Yahweh, bienaventurado el hombre, que teme a Yahweh, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, y la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Eso es darle la respuesta a lo negativo. Eso es poner lo malo como bueno, porque en el mundo de la eternidad no hay malo ni bueno. Hay un poder creativo que nos dio el Todopoderoso a través de una mente en la cual podemos crear imágenes y declarar para que esas imágenes se manifiesten en el mundo exterior. Por eso dice el Salmo 23 que Yahweh es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma, y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, cuando conocemos ese mundo de la emanación, mundo de la creación, mundo de la formación y mundo de la acción, sabemos que todo lo creado en este mundo pasa por esos 4 mundos superiores: Yud, Hei, Bau, Hei. Entonces ya no vemos un nombre como tal para identificar esto a alguien o al creador. Vemos un código, de un mapa, de una estructura, de una manera de cómo conocer el universo. Entonces, ahora viene, después del 9 de Ab, viene 6 días para llegar al 15 de Ab, porque esos 6 días ocurre exactamente lo mismo que ocurrió en los 6 días de la creación. Y entonces, esos 6 días, al hacer esa corrección de las emociones, que ya les explicamos, la emoción del amor,
Esto desde Gesed, que es la misericordia, de Geburó, que es el juicio, de Típere, que es la energía que se pone en movimiento, Nesa, que son los sueños y la visión, el Jod, que es la mansedumbre y la humildad, y el Yesod, que es la conexión, en esa intimidad, en esa conexión, pues se establecen esos 6 días. Y entonces ya no se vuelven mapas y no se vuelven simplemente creencias, se vuelven información para entrar en acción. Entonces esos 6 días nos suman lo que se llama el Tu B'Av, o el 15 Av, Teb 9, Bet, Bab 6, entonces 9 y 6, 15. La letra Teb tiene un valor de 9 y la letra Bab tiene un valor de 6. Por eso se llama Tu B'Av, o 15 de Ab, el 15 del mes del Padre. Ese es el día de las almas gemelas, cuando nosotros volvemos a ser como en el principio. Toda alma rectificada, toda alma que vuelve al lugar de donde salimos, al mundo de la emanación divina, al corazón del Eterno, al Olam Atzinut, al lugar donde debemos regresar, tiene el mismo molde, tal cual fuimos creados, a imagen y a semejanza del Creador. Entonces, toda alma rectificada es un alma gemela. Obviamente que hay almas gemelas destruidas porque se destruyeron de la misma manera y entonces se encuentran y allí pues parece que fueran almas gemelas, pero por la distorsión. Entonces, el 9 de Av viene a ser como la esencia de la vida y de la Torah, de la instrucción. Es querer tener una conexión más allá del mundo físico y conectarme con ese mundo cuadridimensional y dejar de esperar por ser consciente de lo que realmente emanamos. Somos emanadores del amor, porque emanamos lo que somos. Ese mundo donde debemos regresar se le conoce como el Olam Atzinut, el mundo de la emanación, el mundo de lo que emanamos, las corrientes de agua de vida, no las corrientes de este mundo. O sea que allí somos co-creadores, porque dejamos de mirar afuera y empezamos a sentir dentro. Ni siquiera mirar, sino a sentir para poder evaluar. Y allí dejamos de pedir y empezamos a ordenar. Y entonces la certeza vive. Si tenemos esperanza, y ya no hay esperanza, porque la esperanza vive en el futuro. Ahora que ese futuro llegó al presente, entonces se convierte en certeza, porque la certeza vive en el presente. Y de eso se trata, pues tener conciencia de la energía que está disponible en este día, en este mes, el primer día del 5.º mes, llamado el mes de Av, o el mes del Padre, que fue traducido como Leo, y que en ocasiones, la mayoría de las ocasiones, cae en agosto. Lo que pasa es que para este tiempo pues cayó esta fecha del 15 de julio en el calendario secular, que es inexacto, el calendario greco-romano. Entonces, si sentimos la paz de saber que todo ya es, o sea que la Torah, la instrucción del Eterno, no pide amar a la esposa, lo que pide es amar al prójimo, porque si me amo al Creador, y allí tengo amor al prójimo. Entonces imagínense, si no amo a la esposa, que es como el alma gemela, muchísimo menos al prójimo. Ahí es cuando aparecen las contiendas y las peleas, y como el resultado de amarte, pues podemos amar al prójimo. Y entonces, porque dentro del ser humano es masculino y femenino, da y recibe. Al no unirlo, pues hay un divorcio. Entonces, o quiere solamente dar, y entonces no encuentra vasija que reciba, entonces aparece el divorcio. O quiere solamente recibir. Hay que aprender a dar y hay que aprender a recibir, porque es allí donde se le da la luz a esa vasija. La luz y la vasija son uno solo. El problema, la dificultad, los divorcios, las peleas, las contiendas, ese es el tercero. Ese es el que provoca la infidelidad. Porque si la luz y la vasija son uno solo,
El tercero viene a ser el adversario, viene a ser el oponente, viene a ser el que adultera, el que cambia, el que daña el estado original, el que esto no celebra el Día de las Almas Gemelas, sino que celebra la destrucción, porque sigue destruido. Entonces no se trata de celebrar, se trata de conectar tanto lo uno como lo otro. O sea que el mundo material, la principal causa de divorcio, ni siquiera es la infidelidad, es el dinero. Porque dice el Salmo 106, verso 36, por tu idolatría, esa sí es infidelidad. Una idea diferente a la idea del Creador, o sea, quitar la idea del amor y poner la idea del miedo, del odio, por tu idolatría, la cual ha sido causa de tu ruina. Entonces al venir ruina, viene el divorcio. O sea que en sí ya hubo infidelidad, no en el mundo biológico y físico, sino en el mundo emocional y espiritual. Para evitar tanto lo uno como lo otro, es que explicamos lo que sucede en este mes de A. Y allí es donde se torna pues importante, no es esperar que venga una cosa para estar bien, es que estoy bien con lo que tengo y lo agradezco, porque lo tengo y soy feliz, y porque el que le es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrá. Entonces, si aprendemos a retirar nuestra fe del miedo y a devolverme a la verdad, entonces, ahora que ya escuchaste, practica. Si lo que hay que corregir es la audición, en el quinto mes, ahora que ya escuchaste, vamos a practicar. Cada vez que algo te saca de tu centro, entonces, ¿estoy creyendo en Dios o lo estoy poniendo o estoy poniendo mi fe en el problema? Cada vez que algo te saca de tu centro, que te estresa, pues esto no tiene poder para separarme de Dios. O sea que es más poderoso lo que está en mí que lo que está en el mundo exterior. Si hay reparación, porque si no hay reparación, pues va a ser más poderoso. Un dignatario, qué sé yo, una persona de mucho poder a nivel mundial, o en el barrio, o en la casa, que usa la fuerza, que usa la altivez, el orgullo y la jactancia, se vuelve más poderoso. Pero esto no tiene poder para separarme del Todopoderoso, de la luz, del amor, de la verdad, de la vida. Porque soy una vasija llena de luz, de amor, de verdad y de vida. Si es que reparo esa vasija, porque si sigo siendo cisterna rota, recordando las heridas y los traumas del pasado, y llorando porque fue destruido el templo, en lugar de restaurarlo, en lugar de levantarme con la autoridad y poder, y entonces decir como decía el apóstol Pablo, le escribía a los romanos, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, y somos contados como ovejas al matadero. Eso es lo que dice el Salmo 44, del verso 22. Y pues antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿quién fue que nos amó? Por lo cual estoy seguro. Seguro es certeza, seguridad, confianza. Eso es lo que he traducido como fe. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni los presentes, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, note, cosa creada, nos podrá separar del amor de Elohim o de Dios, que es Yeshua HaMashiach, Adón nuestro. Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Rosh Hodesh Av. Feliz inicio de mes, del mes de Av. Entonces, como recordamos que en cada mes el rey David se sentaba a la mesa del rey y se hacía un brindis, entonces tenemos aquí el vino de Rosh Hodesh, del mes de Av, y en ese brindis de ese vino, pues establecemos ese mejor vino. El vino es arquetipo de de un cambio. Cuando el agua se convirtió en vino, el yayid, en sí se le conoce como manifestación.
Ese es el sabor del mejor vino, cuando lo que tú dices se manifiesta. Si yo le digo al enfermo, está sano, allí estoy convirtiendo el agua o la emoción en vino, el mejor vino. Y es por eso que pues hacemos ese brindis y decimos Lejaim. Y antes de hacer ese brindis y decir a la vida, entonces respiramos profundamente y le decimos: Padre, hoy nos relajamos, hoy entramos en tu reposo, hoy te entregamos todas nuestras cargas, todos los registros de recuerdos traumáticos del pasado que van en nuestro ADN y que estaban estableciendo nuestro destino, con registros de traumas del pasado, registros históricos que van en nuestro ADN y que llegan a la memoria como pensamientos. Ahora nos damos cuenta que hay una sangre que trae un registro del pensamiento del Creador, del mundo de la emanación. Nos cubrimos con la sangre de Yeshua, que nos hace recordar lo que realmente somos: indestructibles, sanos, prósperos, bendecidos. Y es por eso que le damos gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar, de meditar en este mes de Ab, en este mes del Padre. Le damos gracias por la abundancia que recibimos y que merecemos ahora. Ahora entramos en ese tiempo de las almas gemelas, en ese tiempo del amor, en ese tiempo de amarnos, de amar al Creador obedeciendo sus leyes y de amar al prójimo como resultado de poner por obra tu santa y bendita palabra. Hoy la escuchamos con atención porque hemos rectificado la energía de la audición. Podemos oír claramente que tú nos has dejado un poder, que no nos has dejado solos, que nos dejó las arras, la garantía de tu espíritu de poder, ese espíritu sagrado que nos guía a toda verdad, que nos enseña, que nos reargulle, que nos da consuelo, que nos establece un poder y una autoridad para que cuando declaremos que el enfermo está sano, el enfermo se sana, porque lo impregnamos de la sanidad que tú nos has dado, porque por tus llagas hemos sido curados. Ahora, Señor Rey nuestro, Rey de reyes y Señor de señores, que estableces el puente con nuestro Abba, con el Padre, el mundo de esa emanación divina, el mundo de ese Axilud. Hoy regresamos a ese estado de ser, de emanar solamente la luz del amor, y la impregnamos y la esparcimos a todas las células y los órganos de nuestro cuerpo, y la impregnamos y la esparcimos, reuniéndolas todas en nuestro corazón, y desde allí, en cada palpitar emanamos, establecemos un campo magnético, un imán como atracción para la abundancia, la riqueza, la felicidad, la armonía, la paz, porque el templo ha sido restaurado, porque el templo ha sido rectificado, porque aunque no haya vacas en los corrales, hoy declaramos la abundancia y la sobreabundancia, porque hemos confiado en ti, Dios soberano, Dios poderoso, Dios sanador, Elohim grande, poderoso y eterno. A ti la honra, la gloria, por siempre y para siempre, y en toda la eternidad. El Padre nuestro en este mes del Padre, en este mes de Ab.